Más allá que su imagen de ser milagroso, el conde de Saint-Germain tenía también la reputación de ser un gran conspirador. En este video vamos a reconstituir su itinerario a través de las varias cortes de Europa para tratar de entender qué era su meta política. Londres, 1745. Estamos en plena insurrección jacobita. Es un grupo de escoceses que tratan de restablecer un régimen monárquico antiguo sin tanto poder del Parlamento. Y Horacio Wolpe, que es un conde y un político, un autor de su época, menciona que encarcelaron a un señor muy extraño que se presenta como el conde de Saint-Germain, pero que es bastante obvio que es un pseudónimo. Él no quiere revelar nada de su persona y vive a Londres hace 2 años como maestro de música y de compositor. Después de un rato, las autoridades liberan al conde porque no tiene carga contra él. Y se dice que se quedó todavía 2 años más viviendo a Londres, ocupándose de música y no sabemos qué negocios otros. Después de Londres, el conde desaparece por 12 años y históricamente no tenemos nada para explicar lo que hacía por este tiempo. Pero lo que sí sabemos es que a París, en 1758, el conde aparece a la corte francesa. Y como tenía una reputación de alquimista famoso, recibe el castillo de Chambord como un laboratorio, más probablemente para armar sus experimentos sobre el elixir de vida eterna. Pero muy rápido, con todos sus talentos, el conde se hace íntimo al rey Luis XV. Pero esto no le gusta al equivalente del primer ministro, Choiseul, que paga un actor para hacerse pasar por Saint-Germain en París para ensuciar su reputación. Pero su engaño está descubierto y el conde se queda blanqueado. 1760, Ámsterdam. El conde está en misión diplomática secreta por el rey Luis XV para negociar una solución a la Guerra de 7 Años, que es una guerra colonial que opone Inglaterra en sus aliados a Francia en sus aliados. Pero Choiseul, el primer ministro, intercepta la correspondencia de Saint-Germain y la usa para demostrar que Saint-Germain es un espía que trabaja por los prusianos y Saint-Germain tiene que escaparse de Holanda y de Francia. 1762, en Rusia, se arma un golpe de Estado contra el zar y que pone a su vez su propia esposa, Catalina II, que hoy en día se considera como una modernista, una modernizadora de un Estado que era hipermedieval a la época. Y varias personas de esta época mencionan que Saint-Germain era una de las personas que puso Catalina en su trono. 1766, en Prusia, Saint-Germain se pone bajo la protección
de Federico II, el gran modernizador de Prusia, que era el núcleo de lo que se conoce hoy en día como la Alemania. 1774, París. La Comtesse de Admont, que era la confidente de la reina Marie Antoinette, esposa de Luis XVI, conta que Saint-Germain vino a encontrarla y a prevenirla, ella y al rey, de la posibilidad de una revolución para que se pueda escapar. 1779. El conde se instala en Alemania Báltica, cerca de la casa de su amigo, el príncipe Hesse-Kassel, y allá parece jubilarse y pasar su tiempo a hablar de alquimia y de política con el príncipe hasta una fecha de 1784, donde es la fecha oficial de su enterramiento. Pero hemos visto en los anteriores videos que apareció muchas veces después de esta fecha. Hesse-Kassel era muy íntimo con el conde de Saint-Germain y lo debemos la hipótesis la más creíble sobre los orígenes del conde. Según Hesse-Kassel, Saint-Germain era el hijo natural de un príncipe de Transilvania, Francesco II Rákóczi, que luchó por la independencia de Hungría contra el poder de los Habsburgos. Para proteger su hijo, Rákóczi dio su hijo a la carga del gran duque de Toscana, Gastón de Medici. Pongamos juntos las piezas del puzzle del Saint-Germain político. Tenemos un hombre que viaja por todas las cortes de Europa, del norte al sur, del este al oeste. Tenemos un hombre que es íntimo con los monarcas, lo más potente de su época. Tenemos una persona que se menciona participación en complot a nivel internacional y que se considera por algunos como un espía. Tenemos una persona que más probablemente era miembro de sociedades como los francmasones o los rosicrucianos. Tenemos una persona que se mete con tipos de gobiernos totalmente diferentes entre los monarcas absolutos y gente que tiene una visión mucho más parlamentaria y hoy en día se diría liberal. Así, ¿cómo se ponen juntos esas piezas? Hay tres maneras de interpretar este puzzle. La más barata es que era nada más que un aventurero que contaba cualquier cosa a los monarcas para aprovechar de su riqueza. Pero lo raro es que no tenemos nada de prueba que aceptaba plata. La única cosa que aceptaba era alojamiento. Ni aceptaba comida de ellos. La segunda explicación, la más realista al forma histórica, es que era un espía que trabajaba por una nación o varias. Pero la tercera, que es un poco más ambiciosa, es que con sus viajes incesantes, su contacto muy cercanos con todo tipo de monarca y de sistema político, el conde quiso armar algo que hoy en día se ve como la Unión Europea. Y esas ideas empezaban a bajar en Europa en el siglo XVIII y generó las guerras de Napoleón, generó las dos guerras mundiales. Y hoy en día se puede ver una Unión Europea que funciona más o menos y que no integró todavía Rusia y
muchos países del este. Pero quizás Saint-Germain era uno de los arquitectos de este espíritu paneuropeano que se está construyendo. En la próxima video vamos a ver cómo se construyó la reputación de Saint-Germain como maestro espiritual.